Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Primer año y medio, jóvenes, señoritas, qué gusto saludarlos, saludarlas. Unidad número 2. Soy su profesor Jorge Valdebenito. Quiero presentarles esta unidad, ¿cierto? Quiero mostrarles este increíble tema, ¿cierto? El cual se presenta a continuación. Todo bajo el contexto actual, ¿cierto? Que es la pandemia mundial, que es este virus COVID-19, ¿cierto? Y que nos trae a colación lo importante, ¿cierto? Lo crucial es que es pensarnos a nosotros mismos, ¿ya? La idea crucial de esta unidad, ¿cierto? Es que volvamos a lo humano, aterricemos todo ese ánimo, ¿cierto? De querer saber mucho más, siempre y más de tecnología, de experimentación, de cosas científicas o de irnos fuera de este planeta Tierra. La idea principal de esta unidad y de quizás estos momentos es que podamos volver, retrocedamos, no retroceder, volvamos, ¿cierto?, a nuestra originaria forma que es ser humanos, ¿vale? Por eso mismo la unidad se llama Somos seres de valor y dignidad, de valor valórico actitudinal, no de valor peso, ¿ya? Eso es súper importante. Y la dignidad ya la analizaremos. Tiene que bajar y... se pasó de largo. Ahí estoy. Mi gran tarea, ¿cierto? Primero que todo, es poder obviamente ofrecerles un tema de su agrado, es poder ofrecerles un tema de reflexión, porque de eso se trata, ¿cierto? La clase de religión y filosofía. Eso es para lo que yo estudié y es para lo que yo quise poder refrendar, ¿cierto? Y poder traerles a mis queridos y queridas alumnas en todas partes en donde he trabajado. Y esta no será la excepción. Mis queridos, mis queridas alumnas de primer año y medio, ¿cierto? Se les presentará el tema de la dignidad. Antes que todo, saludarlos, ¿cierto? Con el afán de también decirles que todos sus trabajos han sido recepcionados, están muy bien realizados. Yo, de verdad, que quiero sacarme el sombrero frente al primer año y medio A. Ha sido un excelente curso, sobre todo en el ámbito de la responsabilidad. Entonces me gustaría mucho también que ustedes eso se lo digan a sus papitos, ¿cierto? A sus apoderados, a sus mamitas, decirles que el profesor de religión y filosofía y orientador del colegio les manda, pero las más grandes felicitaciones. O sea, para mí de verdad ha sido muy grato saber desde el primer año y medio envía sus trabajos, ¿cierto? Envía sus trabajos muy bien hechos, muy bien desarrollados, muy claros, ¿cierto? Y los cuales responden a las necesidades que el profesor obviamente les ha solicitado. No sé, mencionar a la señorita Allende, mencionar, ¿cierto?, a la señorita Rubí, Miranda también, que envía unos trabajos maravillosos, a los chicos, ¿cierto? Maxi Rodríguez, señor Molina, a todos. La verdad que lo poquito que me acuerdo de haberlos visto en las semanas primeras de clases, se veía que eran chicos y señoritas muy motivadas, muy motivados, ¿cierto? Y eso a mí me llena de alegría. Y es lo que yo obviamente reviso y lo que yo premio. Si usted me manda la guía, ¿cierto? Siempre va a tener una excelente calificación, un excelente índice de logro con el profesor Jorge, ¿ya? Eso es el momento que vivimos. Yo creo que lo que principal que se debe rescatar de este momento en casa, ¿cierto? Y lo que pido yo como profesor es el tema de la responsabilidad. Por eso también la unidad tiene que ver con el ámbito valórico. Los valores, ¿cierto?, son lo que tenemos que volver. Y lo que ha vuelto y lo que se ha demostrado con ustedes, jóvenes, señoritas, es que el valor de la responsabilidad, el valor de la rectitud, el valor, ¿cierto?, de la cordialidad en sus correos, ¿cierto?, cuando ustedes me escriben, ha sido maravilloso. Y eso a mí me tiene muy contento, así que por eso mismo nombré algunos poquitos, pero a todos y a todas, ¿cierto? Les mando mucha buena onda, mucha buena vibra, flojeen todo lo que quieran, disfruten, rían, jueguen con sus teléfonos, ¿cierto? Pero también hagamos las tareas, ¿vale? Así que hoy día les voy a presentar la unidad 2 en donde
quise hacer esta pequeña reflexión inicial para que el tema sea más o menos bien abordado, ¿vale? Y que también obviamente usted se motive. A veces estos temas son así como, la dignidad, ya, si todos sabemos que la dignidad y que soy súper digno, pero se ha perdido. Y tenemos que, como les decía anteriormente, recuperarlo, ¿ya? Por eso vamos al concepto mismo y seguimos avanzando. Es una presentación muy breve, así que lo estoy haciendo cada vez más breve para que usted pueda verla completa y después pueda analizar las guías que se le envían, ¿vale? La dignidad deriva del adjetivo latino dignus, que puede traducirse y celebrarse como valioso, ¿cierto? Aunque más bien proviene de merecedor, lo que sugiere que se trata de que algo que mereces, sin que sea necesariamente valioso. Aristóteles decía que la dignidad no consiste en tener honores, sino en merecerlos. Merezco ser humano, merezco ser digno. Una cosa es la dignidad considerada como algo que mereces, como que merece nuestro prójimo, y otra la dignidad considerada desde la soledad de nuestro interior. O sea, nosotros, ¿cierto? Tenemos la facultad, ¿cierto?, de poder hacernos cargo de la dignidad de otros y hacernos cargo de la dignidad, ¿cierto?, propia. Y eso es súper importante, ser capaces de poder estar y conocerlos y reconocerlos cada día. ¿Ya? Soy su profesor Jorge Valdebenito, profesor de religión y filosofía. Ahí ya, ahora ahí estoy con el pelo largo, ya me corté el pelo, así que les digo el tiro, una premisa. Vamos a ver el tema. Derecho a la dignidad. La dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e intangible de la persona. Son cosas propias de yo por haber nacido humano. Yo ya saliendo de la guatita de mi mamá, salí y ya tengo un valor que no me lo puede robar absolutamente nadie. ¿Han visto el capítulo de Los Simpson? Pasando un tema, ¿cierto? Muy ejemplificador, cuando Bart vende su alma a Milhouse. Nadie jamás en el mundo, a pesar de que escriba un papel como lo hizo ese día Bartolomeo, puede vender su alma. Porque viene pegada a nosotros. Y la dignidad también. ¿Ya? Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano, porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. Por lo mismo tenemos dignidad, porque somos los seres únicos en este mundo gigante llamado universos, mundo, planeta Tierra, que tenemos la capacidad, ¿cierto?, de poder pensar las cosas, de poder hablarlas, de poder crear otras. ¿Vale? Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas, ejerciendo su libertad y por medio de la toma de decisiones. La dignidad se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es merecedora de ese respeto por otros, porque todos merecemos respeto sin importar cómo somos. ¿Por qué el tema de dignidad y por qué la unidad 2 se llama valor y dignidad? Porque hoy en día es la palabra que hemos aprendido a revalorizar los chilenos. Pedimos dignidad frente a qué? Frente a cosas malas que nos han pasado, frente a cosas malas que nos han querido imponer. Por eso el tema de la dignidad hoy en día, jóvenes, está muy en boga y es importante que ustedes como adolescentes, ¿cierto?, lo tengan más que claro para que puedan tener una opinión fundamentada, una opinión sobre las cosas que están pasando a nuestro alrededor y que obviamente finalmente son ustedes los que van a llevar a cabo y los que van a vivir eso. Y nosotros como adultos queremos que ustedes como niños y niñas adolescentes lo vivan de la mejor manera posible y que vivan a concho la dignidad en su, así como que en su más concreta realidad, ¿ya? En el sentido de que queremos que vivan dignamente. Quizás nosotros, usted diga, sí, yo vivo dignamente, profe, yo soy una persona digna, sin duda que sí, ¿cierto? Pero aún podemos más. Aún se puede siempre más, porque la dignidad es algo que nos compete a todos. Somos todos parte de esto. Les voy a mostrar un video para que sigamos con esta reflexión, ¿vale? Esta es nuestra casa. Aquí estamos todas y todos, viviendo en un planeta que gira.
Nadie nos preguntó si queríamos estar aquí, pero aquí estamos, vivos, y por eso merecemos vivir con dignidad. Pero, ¿qué es dignidad? Contar con una familia biológica o escogida que nos ame y nos cuide. Tener la paz de una vida sin violencia social o ambiental. Y disfrutar de una casa segura que nos proteja y nos cobije. Gozar de la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable y nutritiva. Tener derecho a una educación de calidad que no nos menosprecie, que valore nuestras diferencias y fortalezca nuestros talentos, para así conseguir un trabajo digno con una paga justa. Mas, sin embargo, cuando nuestras circunstancias, origen social, raza, nacionalidad, género, orientación sexual, apariencia u otras condicionan nuestro acceso a estos derechos, se nos está negando una vida digna. Esta lucha empieza en ti y en mí, reconociendo nuestro valor. Hay que exigir a los demás respeto por nuestra vida y nuestra dignidad. Nos toca a nosotros y nosotras luchar por nuestros derechos. Necesitamos acceso a la información y el conocimiento que nos garantiza justicia y equidad. No es fácil hacer valer nuestros derechos. Por eso debemos buscar alianzas, pues juntos seremos más fuertes. Tenemos que participar activamente en la política para defender la dignidad propia y la de los demás. Después de todo, no estamos solos. Estamos aquí, compartiendo este hermoso planeta azul que gira alrededor del Sol. Merecemos vivir con dignidad este viaje. Qué lindo video, me encanta. Cuando lo vi, dije, este es el video que tengo que presentarles a mis queridos y a mis queridas alumnas del primer año medio A. ¿Saben por qué? Por el final. Me encantó eso de que somos parte de este mundo, en este lindo viaje llamado vida, ¿cierto? Y que este proceso, este momento, en la infinidad del universo que tenemos como vida, sea hermoso para todos, para todas. Por eso uno lucha por la dignidad, ¿sí? Por eso mismo voy a poner el ejemplo de la política que hoy en día está muy en boga, ¿cierto? Y usted obviamente también lo tienen que vislumbrar. Es porque algunos se transan en discusiones inocuas y no descubren que este viaje se acaba en un momento y que este viaje ojalá que para todos sea muy lindo, muy especial, maravilloso. Entonces, por eso es importante velar porque la dignidad se cumpla no solamente para mí, ni para mis amigos, ni para mi familia, sino que para todo el mundo, en el mundo sentido de mundo, en el mundo de las personas. Porque nosotros somos seres finitos y nuestra estadía, este viaje tan maravilloso llamado vida, tiene que ser siempre el más y mejor. ¿Ya? Sobre todo nosotros que tenemos la posibilidad de tanta tecnología de salud, tanta tecnología de protección, que podemos vivir mucho más tiempo de vida, tenemos mucho más tiempo de vida. Antiguamente los niños o los seres adultos llegaron hasta los 18 años. ¿Recuerdan el tema de historia, las momias, ¿cierto? Las cosas que de repente uno ve en el norte de nuestro país o en algunas otras culturas. La gente no pasaba los 18 años, no pasaba los 15. Nosotros tenemos la posibilidad de vivir muchos años más y que todos esos años más sean hermosos. Ese es el punto central de esta unidad. Reconocernos como seres valiosos, íntegros, hermosos, en todo ámbito y lugar de la vida. ¿Vale? Sigamos.
El mundo de hoy olvida lo humano. Me quise detener un momento, ¿cierto? Por respeto a esa imagen, la cual ha trascendido culturas, ideologías, religiones. El mundo de hoy olvida lo humano. Es súper importante en este momento, ¿cierto? Tener altura de mira, ¿cierto? Y darse cuenta de que pasó un hecho en el cual se pone en contraste el tema de que si todos estamos yendo o viendo el mundo de la misma forma, ¿ya? Es súper importante poder eh, conversar sobre lo que pasó con respecto al caballero que aparece en la imagen. Y me interesaría mucho que leyéramos lo siguiente. El análisis de la realidad contemporánea ha llevado a constatar que la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto dominante de los ídolos de poder, la riqueza y el placer efímero se ha transformado por encima del valor de la persona, en la norma máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social. ¿Qué reflexión podemos sacar de esto? Podemos sacar como reflexión, ¿cierto?, de que hay cosas, actos, formas, estilos de vivir que están fuera de nuestro, o están muy en contra de nuestra dignidad, ¿ya? Y recuerdo esa vez, esas protestas grandes, ¿cierto?, por el asesinato de George Floyd, ¿cierto?, en plena calle, en donde se abusa de poder, en donde se abusa, ¿cierto?, incluso de la vida humana. Se, se juega como un objeto. Y la idea principal de nosotros, ¿cierto?, es como seres educados o que nos estamos educando, es estar en contra de eso. Quizá no protestando de manera violenta, ¿cierto? Pero sí crear formas en nuestros próximos trabajos, en nuestro estilo de vida que queremos llevar más adelante, en empezar a cambiar la cultura, ¿cierto?, de el abuso. El tema de imponer cosas a través de la fuerza, imponer a través arbitrariedades, ¿cierto?, a través del dinero. Y lo principal es que tenemos que volver a vivir como humanos, a vernos de frente y reconocernos como tal, ¿cierto? Eso es lo importante. Por eso no olvidar, tener memoria, situarse, ser empático, reconocerse en el otro, no importando el color, el pelo, la vestimenta, la raza, lo que tenga, vernos en otro. Y eso que nos genere a nosotros la posibilidad de decirnos somos seres vulnerables, finitos, y que este viaje hermoso llamado vida lo tenemos que llevar todos, no importando quién, de la mejor forma posible. ¿Vale? Y también esta presentación, ¿cierto?, nos lleva a reflexionar. Eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y lo importante es lo siguiente: sobrevivir o vivir. ¿Qué queremos? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Para los seres humanos no es suficiente sobrevivir o vivir la vida de cualquier forma. Es indispensable contar con las condiciones necesarias para lograr el desarrollo pleno de todas sus capacidades. También de poder amar, pensar, dirigir sus esfuerzos hacia la construcción de sí mismos y del mundo. Esto significa que para todo ser humano es indispensable tener condiciones de vida semejantes a las de los demás, para llegar a hacer todo lo que sus capacidades le permitan. Sea cual fuere su origen social, su sexo, su color de piel, sus ideas, su religión o sus gustos. Para el ser humano, para que el ser humano tenga una vida digna, debe cubrir una serie de necesidades tanto materiales como sociales, afectivas y espirituales, que podemos enumerar de la siguiente manera. Esto es como una escala de Maslow, por así decirlo. La escala de Maslow es una escala en donde el pensador desde hacia abajo hacia arriba dijo: las necesidades básicas de todo ser humano son las siguientes. Yo creo que ustedes la tienen que haber visto alguna vez, pero aquí las quise poner en orden, ¿ya? Estas son las necesidades y las preocupaciones que todo ser humano tiene que tener en su vida, cubiertas.
por encima de cualquier otra cosa, por encima de cualquier iPhone 1000, ¿cierto? De cualquier PC 1000, de cualquier auto Mercedes IR y todo ese tipo de marcas y cosas por el estilo, esto es primero. Y si yo no veo que está esto, yo lucho para que esté. Me pongo fuerte, ¿cierto? Digno y lo solicito. Uno, necesidades materiales. Alimentación, vestido, protección de salud, vivienda, descanso, servicios públicos, transporte, luz, agua, drenaje y pavimentación. 2. Necesidades sociales. Educación, trabajo, participación social, pareja y familia. Necesidades afectivas, las de relación con los otros seres humanos, como la autoestima, el afecto, el reconocimiento y la aceptación y el respeto. Necesidades espirituales, son necesidades esenciales del ser humano, ¿cierto? Que le permiten ser dueño de sí mismo y desarrollar sus facultades, entre ellas está la libertad, la necesidad de elegir e inventar, la de construir la propia identidad y la de pertenencia a una comunidad. Eso es lo primero, no hay nada antes que esto, ¿vale? Y como adultos, como adolescentes o como estemos ya teniendo nuestra capacidad de pensar, esto es lo que tenemos que pedir. Y por eso está el tema del octubre 19. ¿Ya? Si no es por nada, es porque algo ocurrió. Y nos dimos cuenta de eso, ¿cierto? Observación. Las necesidades aquí enumeradas no deben considerarse como únicas, porque pueden haber otras más. También puede transformarse con el tiempo y surgir otras. Ello depende de las situaciones y retos que se ve enfrentado a lo largo de la vida de la persona y de la historia de la humanidad. Sí, sin duda, ¿cierto? Veamos esto de la dignidad desde una mirada filosófica. ¿Cierto? Obvio, profesor de filosofía, la filosofía vaga con esto. Pero es muy simple, mira. El pensador Immanuel Kant, nacido en 1724, que es este personaje que está acá, nos propone que es fundamental la idea filosófica de la dignidad humana, ya que según este, los seres humanos se merecen un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como personas. En este sentido, Kant afirma, el hombre es un fin en sí mismo, no un medio para usos de otros individuos, lo que lo convertiría en una cosa. Qué lindo, ¿cierto? Excelente pensar. Los seres irracionales, como los animales, pueden ser medios para, por ejemplo, la alimentación. En cambio, la existencia de las personas es un valor absoluto y, por ello, son merecedores de todo el respeto moral, mientras que la discriminación, la esclavitud, etc., son acciones moralmente incorrectas, porque atentan contra la dignidad de las personas. O sea, dice Kant, y esto guárdeselo en su mente, de aquí hasta cuando entre a la universidad y después sea una persona adulta, trabajadora, ¿cierto? Y exitosa. El hombre, la mujer, es un ser, es un fin en sí mismo, no un medio para uso de otros individuos. Porque si es un medio para otra cosa, lo convierte en un objeto, en una cosa. El hombre y la mujer se cierran en sí. Es un fin en sí mismo. Tiene un fin único, irrepetible, que es ser feliz. Tiene un fin. Es un hombre, es una mujer, tiene pensamiento, tiene ideas, tiene libertad, tiene todo lo que él necesita, lo que se necesita o lo que puede ser o llegar a ser en sí misma. No puede ser ocupado para otra cosa. No puede ser manipulado. Eso es lo que quiere decir. No puede ser mandado. No puede ser utilizado como un de experimentación. ¿Vale? ¿Se entiende la idea del fin en sí mismo? Y no como medio. Excelente. Eso lo dijo Immanuel Kant, un gran pensador de nuestra humanidad. Ahora bien, siempre existe el mal, ¿cierto? O lo que está contrario, por lo mismo se lucha por la dignidad. No es de la nada. No nace así como, me levanté hoy día, voy a ir a luchar por la dignidad. No, ocurren cosas que a veces atentan. Por eso Kant dice que hay cosas que atentan contra la dignidad, ¿cierto? Y no se, perdón, y no se, y se deja o se toma al humano como un medio para algo. Y la idea es que el humano siempre sea respetado en sí, por ser humano.
Ya el ser humano tiene que ser respetado en sí. Lamentablemente, obviamente, como les digo, hay atentados contra la dignidad. Dentro de nuestro mundo se producen a diario infracciones contra la dignidad humana. Algunos ejemplos son violencia en todas sus formas, ¿cierto? Maltrato, el terrorismo, abusos en todas sus formas, racismo, guerras, analfabetismo, pobreza extrema, malgastar el agua y sus recursos naturales no renovables, la marginación, la discriminación, la falta de libertad de expresión, la deserción escolar, la inmigración forzada, la falta de respeto a las personas con discapacidad, las diferencias entre naciones, etcétera. Son muchas, ¿cierto?, los atentados contra la dignidad humana. Hoy, sin embargo, analizaremos tres, ¿ya? Analizaremos el analfabetismo, unos tipos de violencia, ¿cierto? Y el machismo, que no lo puse aquí, pero lo pongo aquí abajo, ¿vale? Antes que todo, veamos un video. Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy día, en la grandeza del ser humano están los atentados contra la dignidad humana. Todo lo que tiene valor debe ser respetado y bien tratado. Pero no siempre es así. La guerra, el terrorismo, la pobreza extrema, el maltrato o los trabajos inhumanos son atentados contra la dignidad humana. También lo es la discriminación, que consiste en despreciar o rechazar a personas de razas, sociedades y culturas distintas de la propia. Así, por ejemplo, para justificar la esclavitud, se decía que el esclavo no era un ser humano. Se decía lo mismo de los indígenas americanos y africanos al principio de la época colonial. Eso creían también los nazis de los judíos y gitanos. La mentalidad discriminatoria también afecta a la mujer, a quien todavía se le considera en muchos lugares inferior al hombre. Algo parecido sucede con muchos inmigrantes, incluso niños y niñas. Los atentados contra la dignidad de la persona lesionan el derecho a vivir y a vivir con dignidad, y no solo dañan a quienes los padecen, sino también a quienes los provocan, porque los hace inhumanos. Respetar la dignidad de toda persona es respetar a Dios, que nos ha creado y nos ha hecho dignos de respeto e igualdad, que, como persona, merece cada ser humano sin excepción. Recuerda, no a la discriminación, no al rechazo a las personas por su raza, por su cultura, por su religión. Tratemos a todos por igual. Todos ante Dios somos iguales. Todas las personas, por el hecho de serlo, merecemos un buen trato y vivir con dignidad. Ya saben, chicos, todos somos iguales, todos. Gracias por escucharme. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Qué linda la reflexión, ¿cierto?, de la profesora. Puede ser para sexto grado, ¿cierto?, como dice ahí, pero es algo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir actualizando, tenemos que ir analizándolo año tras año, ¿ya? Porque es un concepto, es una idea que a veces se pierde de una manera estrepitosa y tenemos que irla reforzando año tras año para que así nunca se olvide. De hecho, el próximo año también lo vamos a ver, quizá de distintas formas, pero lo analizaremos. Que es importante en el video reflexionar que el concepto de dignidad es muy bien tratado por el tema de la religión. La religión católica, en sus textos fundamentales, ¿cierto?, insta siempre, en todo momento, y lo rescatable de la religión católica, por así decirlo, ¿cierto?, es el tema de la dignidad. Ya es un concepto nuevo, el cual se masifica después de las guerras mundiales, ¿ya? Antiguamente, obviamente, los pensadores y las sociedades también los tenían, pero se olvidó de forma muy radical, o era un concepto para justificar nuestra existencia. Pero hoy en día es un concepto y es una idea de vida, ¿cierto?, la cual se tiene que empezar a retomar, ¿vale? Para analizar el tema de
los atentados contra la dignidad, como les decía, analizaremos tres rápidamente. ¿Ya? Están el analfabetismo, la violencia y el machismo. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, el atentado contra la dignidad humana, ¿cierto? Está la violencia. ¿Ya? La violencia puede ser directa o puede ser también estructural. La violencia directa es la que cuando uno ejerce una violencia física, psicológica, ¿cierto? Un maltrato directo frente a otro, hacia otra, ¿cierto? De manera estrepitosa. O sea, de un momento a otro. Es la violencia, por así decirlo, más realizada a nivel mundial. La violencia directa. Y está también la violencia estructural. ¿Ya? Es la caricatura que dice mamá, ¿qué es la violencia? ¿Y por qué salen pobres y todos ellos así como desprovistos, carentes? Porque la violencia estructural es la violencia que ejecutan algunos sistemas económicos, ¿cierto? Algunas entidades corporativas, en donde dejan sin un servicio básico a una comunidad y de manera consciente. Por ejemplo, cuando se corta la luz sin aviso, cuando se corta el agua sin aviso, ¿ya? Esos cortes programados, como se llaman, son violentos, porque te dejan sin un servicio básico para que tú tengas una vida digna en tu hogar. ¿Ya? ¿Y por qué son violentos? Porque de alguna otra forma, y muchas de las veces, no son avisados, sino que son por cosas, ¿cierto?, que los dueños de estas corporaciones y de estas empresas gigantes lo deciden de manera arbitraria. Por eso es un tipo de violencia estructural, porque abarca una población completa de seres. ¿Ya? Por eso hace alusión a la estructura. ¿Vale? Genial. Tenemos el tema del analfabetismo, ¿ya? Que está configurado en esta imagen. ¿Por qué el analfabetismo? Porque el analfabetismo hace alusión al tema educativo. Y la educación en sí, ¿cierto? Si tú no tienes educación, es un problema grandísimo en el sentido de que se está vulnerando un derecho humano. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que al no tener la capacidad de leer o escribir, ¿cierto? O de resolver problemas matemáticos, tú puedes estar perdiendo valoración o puedes estar perdiendo realismo en tu vida cotidiana. Porque las cosas van pasando beligerantemente, o sea, muy velozmente, ¿cierto? Y de alguna otra forma, si tú no tienes la comprensión para poder entender aquello, ¿cierto? Estás quedándote atrás en el tema de la realidad que nosotros vivimos. Entonces, el analfabetismo, ¿cierto? Puede ser también incluso hasta digital hoy en día, ¿cierto? Pero la idea principal es que sin educación, sin poder reconocer las cosas a tu alrededor, te vas quedando atrás y vas perdiendo contacto con la realidad. ¿Vale? Finalmente tenemos el tema del machismo. ¿Por qué el machismo? Porque es una instancia violenta frente a otro ser vivo igual que yo como es la mujer, ¿cierto? En el sentido de la dignidad, en el sentido de ser humano. Lamentablemente nuestro país es un país completo y absolutamente machista aún. ¿Hemos tenido avances? Por supuesto que sí, los tenemos que seguir teniendo, pero el concepto del machismo, ¿cierto?, todavía genera violencia extrema, incluso muerte. Por eso lo quise agregar acá, porque es un concepto que quizás aún lo percibimos a nuestro alrededor y tenemos que empezar a erradicarlo. ¿Cierto, jóvenes, señoritas? Por supuesto, la idea es que nosotros podamos ir erradicando actitudes las cuales difieren de nuestra concepción y de nuestra naturaleza humana. Y tenemos que luchar para ello, para que nuestros próximos futuros habitantes de la Tierra, ¿cierto?, vivan de una mejor forma y más dignamente. Jóvenes, ve, la presentación ha sido breve, me ha encantado, ¿cierto?, porque los conceptos son enriquecedores para nuestra mente, para nuestra humanidad y sobre todo para este momento tan crucial que vivimos como personas y sobre todo como habitantes de este país llamado Chile, en donde están pasando cosas muy importantes y de las cuales tenemos que estar muy atentos, ¿vale? Por eso es recomendable estar atento a los diarios en internet, quizá no la tele, apague la tele,
pero sí la internet nos puede proporcionar alguna información relevante con respecto a lo que pasa en nuestro país y lo atento que tenemos que estar, ¿vale? Sobre todo relacionado con la dignidad humana. Soy su profesor Jorge Valdebenito, quedo atento a sus comentarios, a sus guías, ¿cierto? Mucha fuerza, ánimo y paciencia. Espero sus clases Zoom sean grandiosas, ¿cierto? Ojalá lo estén pasando increíble con sus profes, ¿cierto? Y estén aprendiendo un poquito más cada día. Saludarles, espero verlos pronto. Les mando un abrazo fraterno. Chao.